El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos y amigos, buenas tardes. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy para nuestro canal Reinando en Plenitud. Concluimos hoy el tema que hemos venido trazando durante estos meses acerca de las 7 dispensaciones bíblicas. Hoy terminamos con la 7ª dispensación, que es la del reino milenial o gobierno del rey. Y para introducirnos en este tema maravilloso, lo primero que podemos hacer es preguntarnos ¿qué es el milenio? ¿Qué significa reino milenial? Aparecen multitud de gentes en las redes hoy en día hablando de que no hay rapto y que la iglesia pasa por la tribulación y todas estas cosas que son una absoluta falacia y una mentira, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo quiero invitarles para que entendamos, amados, que después del rapto de la iglesia, que es inminente, y después de la larga tribulación de 7 años sobre la tierra, porque serán 7 años que, como ya vimos en el tema anterior, desatarán sobre la tierra los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, y que esa dispensación culminó con la batalla de Armagedón. Dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 al 6, lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los santos de la iglesia y los que durmieron en Cristo resucitamos antes de la tribulación. Estaremos transformados con cuerpos glorificados delante del Señor antes de los 7 años de la tribulación. Pero todos aquellos mártires de los 7 años de la tribulación que mueren por causa del testimonio de Jesús también resucitarán. Y hay una promesa maravillosa y dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El propósito, amados, del reino milenial es terminar el trato de Dios con los hombres, que se ha venido dando, como ya lo aprendimos, en las 7 dispensaciones bíblicas. El reino milenial es la última dispensación y tiene como propósito establecer a Cristo como rey en Jerusalén, sentado en el trono de David, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 32 y 33. Dice la palabra de Dios: este será grande, refiriéndose a Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Además de todo esto, Dios se propone cumplir las promesas que hizo a Israel, y este es uno de los cumplimientos maravillosos de esas promesas, entre otras, porque en Génesis capítulo 12 nosotros encontramos el pacto abrahámico, por llamarlo de alguna manera, que es otro tema que valdría la pena estudiar después, donde la palabra de Dios dice del versículo 1 al 3 lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un pacto que se cumple cabalmente en el reino milenial de Cristo sobre la tierra. O el pacto palestino que tú puedes leer en Deuteronomio capítulo 30 del verso 1 al 10, donde habla de la posesión de la tierra por parte de Israel, donde tomarán el territorio que les fue entregado, la tierra de Canaán, y donde ya no sufrirán angustia ni persecución por parte de las naciones, como lo que estamos viendo en el día de hoy. Además, segunda de Samuel capítulo 7 dice lo siguiente. Bendecimos el nombre del Señor por su palabra. Segunda de Samuel, el capítulo 7, verso 10 al 13, dice: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Eso ocurre en el milenio, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Habrá un templo para el pueblo de Israel durante el milenio. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablándole a David de que de las entrañas de él vendría el deseado de las naciones. Dice el 13: él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto todo se cumple en el gobierno milenial de Cristo sobre la tierra con su iglesia. El reino milenial, amados, nos dará una idea de lo que pudo haber sido la vida cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, si ellos no hubieran caído, si ellos no hubieran traspasado el mandamiento de Dios, si ellos no hubieran pecado. Porque en ese milenio Jesús será el rey y será el juez, como dice Isaías capítulo 2 versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Y en Isaías 11, 3 y 4 dice la Escritura: y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, haciendo referencia a Cristo gobernando sobre todas las naciones de la tierra durante los 1000 años de la restauración de todas las cosas. Además de todo esto, amados, algo extraordinario es que la tierra será como un Edén, pues la Biblia dice que los animales vivirán en paz entre sí y cohabitarán con los seres humanos. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9, dice la bendita palabra de Dios. Isaías 11, 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Y el 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Qué linda la palabra de Dios, hermano. Maravilloso lo que ocurrirá durante este milenio glorioso de paz sobre la tierra. En Isaías capítulo 2, del versículo 2 y 3, también la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Estamos mirando en términos generales cómo será todo. Isaías 2, versículo 2 y 3 dice: acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, el monte Sión, la colina donde está Jerusalén. Hago el paréntesis. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En este contexto yo te recomendaría leer Ezequiel 40 del 1 al 46, porque allí también prácticamente se habla de lo mismo. Lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos en esta hora que este gobierno milenial, donde la tierra será un paraíso, donde todas las naciones de la tierra cohabitarán y juntas subirán de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, y adorarán a Cristo en el nuevo templo que será reconstruido para gloria de su nombre en ese periodo. Bajo el liderazgo de Jesús, el mundo todavía entonces estará dividido en naciones. Los judíos serán atraídos a Israel, que finalmente tendrá todas las fronteras que le fueron prometidas por Dios en el pacto hecho con Abraham. En Génesis capítulo 17 dice la palabra del Señor, y vale la pena leerlo. Génesis 17, versículos 7 y 8 dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, hablando con Israel, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esto realmente es algo extraordinario y maravilloso, mis amados. El reino milenial será la confirmación del pacto de Dios hecho con Abraham, hecho con David, hecho con la casa de Israel. Y dice Isaías 11 del 10 al 13: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y el versículo 12 concluye: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá en los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Para Israel, la bendición de este nuevo pacto de Dios hecho para con esa nación y los habitantes de la tierra, llamado el milenio, será el tiempo glorioso de la felicidad completa. Los gentiles divididos en naciones tendrán a Jesús como su rey benévolo. Y lo más extraordinario es que tú y yo estaremos reinando sobre la tierra con Cristo, y estaremos gobernando las naciones de la tierra en justicia, en gozo, en paz. El Salmo 2, versículos 6 y 8 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: pero yo he puesto mi rey sobre Sión,
el monte de Jerusalén, mi santo monte, dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La promesa gloriosa hecha al Cristo de la gloria, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todos los hombres de la tierra, y que verán la manifestación de su gloria durante estos 1000 años, su juicio justo. Las naciones prosperarán impresionantemente y todos los habitantes de la tierra tendrán el privilegio de ser felices y de tenerlo todo. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, hablando de Cristo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en Daniel 7:14 dice también la palabra de Dios: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Y en el versículo 27 de Daniel 7 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El pueblo de los santos del Altísimo gobernando la tierra, gobernando con Cristo las naciones. Esa es la esperanza bienaventurada de la esposa del Cordero. Esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia de Cristo. Tú y yo tenemos esa esperanza gloriosa. Por eso dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes. Pues durante el milenio precioso estaremos ejerciendo gobierno con Jesús sobre las naciones de la tierra y estaremos ministrando a favor de ellas en el nombre de Dios como sus sacerdotes. En Mateo 19:28 aparecen los discípulos. En Apocalipsis 24 dice que los que recibieron la facultad de sentarse sobre tronos, los discípulos y tú y yo, gobernaremos sobre las naciones. Y dice que todas las naciones vivirán en completa paz, según Isaías capítulo 2, el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y doblarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todos estos conflictos terribles que hoy vemos, este mundo desordenado, este mundo lleno de intranquilidad, de muerte, de miseria y de pecado, habrá culminado con el juicio final de la tribulación y con la instauración del nuevo reino milenial de Cristo sobre todas las naciones. En Mateo 19:28 la palabra de Dios dice lo siguiente: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, que es la que viene sobre la tierra, esta tierra no va a ser destruida después del juicio de la tribulación, sino que va a ser regenerada, transformada y cambiada. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria en Jerusalén, en el monte de Sión, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tú y yo, amada iglesia, tú y yo, preciosos redimidos por la sangre del Cordero. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amados, no habrá más guerra, habrá paz. Cristo será adorado de año en año en Jerusalén. Los moradores de la tierra viajarán hasta Jerusalén.
para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, para darle gracias. Y en el comienzo del milenio, el reino estará habitado por aquellos que siguen a Cristo y que hayan quedado vivos también del periodo de la tribulación. Sin duda, no todos morirán, pero los que hayan muerto van a recibir cuerpos glorificados iguales que nuestros hermanos que durmieron en Cristo y están próximos a resucitar, para que juntamente con nosotros, que seremos transformados en el arrebatamiento glorioso de la iglesia, recibamos a Cristo en las nubes. Esos muertos en el periodo de la tribulación serán glorificados y sellados contra el pecado y reinarán también juntamente con nosotros en las naciones de la tierra. Los que sobrevivieron a la tribulación entrarán en el reino como mortales, pero lo maravilloso es que tendrán cuerpos longevos. Tendrán la oportunidad de vivir los 1000 años con Cristo, de ese periodo de gobierno sobre la tierra, que fue el propósito original de Dios con Adán, quien no pudo vivir sino 930 años y murió. Sin embargo, durante el milenio, los hombres se casarán y engendrarán hijos, y habrán hogares y todos cubiertos por el Cristo de la gloria, quien estará sentado en su trono desde Jerusalén y quien gobernará las naciones de la tierra a través de nosotros, su pueblo, su iglesia. Dice Isaías 33:24, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Y lo que quiero decirles es que durante el milenio no habrá cáncer, no habrá sida, no habrá lepra, no habrá COVID-19, no habrá ningún tipo de enfermedad, sino que todos los moradores de la tierra gozarán de una perfecta salud durante esos 1000 años. Esto es algo extraordinario, amados. Es algo maravilloso. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios y su plan eterno. Dice en Isaías 35, 5 y 6, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, lo cual implica que ni ciegos ni sordos tendremos en el reino milenial de Cristo. Y el 6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ni cojos, ni mudos, ni sordos, ni ciegos. Y en Isaías 61, versículo 1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, está hablando Cristo, y se cumplirá de manera perfecta esta palabra profética también, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Todo esto se cumplirá en el gobierno milenial de Cristo, con su iglesia y sus santos sobre la tierra. No es en vano que nos separemos para Él. No es en vano que tú y yo le amemos y nos consagremos 100% a Él. Todas las condiciones maravillosas del milenio, sin embargo, se verán opacadas de nuevo. El hombre fracasó en la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, del pacto que Dios hizo con Abraham. Fracasó bajo la ley y muchos han fracasado también bajo este periodo de la gracia. Y aunque parezca verdaderamente increíble, al final del milenio habrá un escenario para el juicio final sobre la tierra, porque la tierra va a ser destruida por fin al final de los 1000 años. A pesar de los ejemplos de los que le rodean, de la paz que se vivirá en ese periodo milenial extraordinario con Cristo, de la presencia de Cristo en todas las vidas de todos los moradores de la tierra, resulta que al final del milenio no todas las personas optarán por seguir a Cristo y se rebelarán también finalmente.
Por eso cuando iniciamos el estudio de las dispensaciones bíblicas, decíamos que todas terminan con el fracaso del hombre. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado del abismo. Tú sabes que al final de la tribulación, Satanás será atado en el infierno y guardado allí hasta el final de los 1000 años. Y saldrá de allí y engañará a todos los incrédulos. Y va a reunir un ejército de nuevo para marchar contra Jesús y contra Israel en la nación santa de Israel. Pero esta batalla será de muy corta duración. Al final de ella, Satanás será arrojado al lago de fuego y su ejército será destruido. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, donde la palabra de Dios dice en el versículo 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, se levantará una multitud de nuevo al final del milenio para pelear contra Cristo y contra la santa ciudad. Dice: y subieron sobre la altura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es verdaderamente triste y lamentable. Pero, amados, todos los incrédulos que son muertos por este fuego, todos los incrédulos desde después de Adán que han muerto sin Dios y que hoy están muertos y que seguirán muertos en sus tumbas hasta después del milenio, de allí saldrán para presentarse ante el último juicio de Dios, que es el juicio del gran trono blanco, para ser condenados, porque ya están condenados al lago de fuego por toda la eternidad. Apocalipsis 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este texto es la expresión perfecta de que este planeta finalmente se terminará, de que este cielo que nosotros vemos se terminará, que indudablemente Dios traerá a creación nuevos cielos, nueva tierra, que hará todo nuevo, porque definitivamente en esta tierra que Él creó con tanto amor para ti y para mí, lo único que encontró fue corazones endurecidos, hombres y mujeres siempre dispuestos a rebelarse contra Él, siempre dispuestos a desoír su voz y a pasar por encima de su palabra y de sus mandamientos. Y dice aquí, hermanos, verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, desde Adán hasta nuestros días, hasta estos días después del milenio. Los muertos, los que nunca tuvieron la vida eterna, grandes y pequeños, resucitarán para estar de pie ante Dios. Cuando habla de grandes, habla de reyes, de eruditos, de científicos, de gente adinerada y poderosa. Pero cuando habla de pequeños, habla del desechado, de el hombre abandonado, del hombre paupérrimo, del hombre pobre, del hombre... Porque es que para no creer en Dios no hay calidad de vida. Muchos ricos lo repudian y muchos pobres lo odian. Por eso dice grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. El libro que será abierto es este. Todos los libros de la palabra de Dios serán los que juzguen al final la condición del hombre perdido. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
en donde tú y yo estamos escritos, en donde ya después de estas cosas no habrá más quien pueda escribirse. Y dice la palabra del Señor: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Acá lo que juzgará al hombre es la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra. Y dice, según sus obras. Y nadie escapará, porque dice, y el mar, las naciones, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios habla de justicia. Dios es justo. Para el impío y el pecador condenado también habrá un juicio. Y lo que lo juzgará será lo que está escrito en la palabra de Dios. Y finalmente, según sus obras. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Finalmente, mis amados, concluimos este tema entendiendo que todo el juicio de Dios le ha sido dado al Hijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, el versículo 22, la Escritura dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en el versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mis amados, finalmente, y que nos quede claro, los cielos y la tierra serán destruidas. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y las obras que en ella hay serán quemadas. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Que luego en el capítulo 21 y 22, al final de Apocalipsis, nos encontraremos ante algo recreado completamente, a donde moraremos por toda la eternidad, a donde todos los que hemos amado a Cristo entraremos. Esa ciudad maravillosa del Dios viviente, en la cual por la eternidad adoraremos, exaltaremos, bendeciremos el nombre de nuestro amado Rey y nos gozaremos en su presencia, dándole gracias por habernos tenido por dignos de escapar de las cosas que vinieron sobre la tierra y que vendrán sobre esta tierra. Mi amado hermano y hermana, que el Señor nos ayude a tener un panorama general de todas estas cosas, y que Dios nos dé la oportunidad de estar listos para el arrebatamiento. En cualquier momento sucederá este evento extraordinario, y estos cuerpos físicos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que durmieron en el polvo de la tierra creyendo en Cristo despertarán y resucitarán con cuerpos también semejantes al cuerpo de la gloria suya, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Pasaremos por el tribunal de Cristo y estaremos preparados para el juicio que viene sobre la tierra de 7 años, y para reinar con Él 1000 años sobre este mismo planeta antes de ser destruido, y luego
habitaremos con Él por toda la eternidad y le acompañaremos en todas las creaciones nuevas y en todo lo que el Dios eterno, a quien amamos, haga, dándole siempre honra, dándole gloria y dándole alabanza, porque solo Él es digno. Gracias, hermanos, por su atención. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos terminado las dispensaciones bíblicas y continuaremos viendo diversos temas de la palabra de Dios, edificando nuestras vidas con su amor y con su sabiduría. Y una recomendación: estés listo para el arrebatamiento, que es en cualquier instante, en cualquier momento, y que Dios nos ayude a estar preparados para todo lo que viene para nuestras vidas en el futuro. Gracias por tu atención y, como siempre te digo, hasta la próxima y felicidades. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.